tardes y bienvenidos, bienvenidas, hermosos, hermosas, a este directo, a este podcast con el inmunólogo Alfredo Corel, catedrático de universidad, miembro de la Sociedad Española de Inmunología y sobre todo faro que nos guía durante esta pandemia en la que gracias a él ya van unos cuantos directos, estamos por lo menos siendo atendidos con esa demanda de información que nos desborda y para la que no tenemos muchas respuestas por parte de quienes deberían darlas. Pero bueno, sin ánimo, sin acritud por parte de nada, vamos a dar paso a Alfredo, que es de Valladolid y tiene muchísimas cosas que contarnos sobre vacunas, concretamente sobre esta segunda dosis AstraZeneca, Pfizer. Buenas tardes, Alfredo. Vaya melón que tenemos, ¿eh? Total. Bueno, en primer lugar, Alfredo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por siempre sabes que lo mío no son directos, son atracos, asaltos a mano armada. El de hoy más que nunca, así que muchísimas gracias por estar disponible y por responder todas las dudas que tienen las escritas. Pero sabes que me lo estaba esperando, porque es que, bueno, tú tienes estratosféricamente un número de dudas, pero es que los cientos que he recibido en los últimos 4 días, me estaba yo pensando, digo, no acabaré antes haciendo un directo y contándolo. Así que cuando me lo has dicho, digo, pues sí o sí, es que no hay otra. Yo llevaba desde hace 4 días, como dices, o incluso alguno más, diciendo, tienes todo en el perfil de Alfredo Corel, tienes todo en el perfil de Alfredo Corel, pero ya ha llegado un momento en el que decir, Alfredo, cuéntanoslo todo, qué está ocurriendo, por qué hemos llegado a esta situación. Bueno, más que por qué hemos llegado, porque el por qué casi mejor no entrar en ello. ¿Qué ocurre con esta segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, con estas personas menores de 60 años que se han quedado un poco desamparadas sin saber qué hacer? Pues, ¿qué ocurre? Que tienen que vacunarse. Si tuviéramos que resumirlo en una palabra, acabarse la inmunización sí o sí. Porque con una única dosis de AstraZeneca no quedan completamente inmunizadas. La inmunización sí que se consigue en un porcentaje relativamente alto, un 70%, pero no sabemos ni cuánto dura y ni si es suficiente. Y de hecho mucha gente, que por cierto esa es otra cosa que habría que hablar, han entrado en esta locura de voy a medirme anticuerpos y no sé ni dónde se los están midiendo, ni cómo se los están midiendo, ni con qué se los están midiendo. Y sobre todo, ¿con qué están comparando? ¿Cuál es el estándar de anticuerpos buenos, no? O sea, ¿hasta qué punto? Así que está todo el mundo en esta locura, que por otro lado lo entiendo. O sea, si a mí me hubiera tocado la primera AstraZeneca, estoy en ese rango de edad, yo estaría ahora mismo, bueno, pues con una confusión tremenda. De hecho, bueno, estoy hoy al lado del ordenador, no me estáis viendo el escudo, por si acaso tengo que tirar de información, porque es un auténtico carajal, y lo digo con todo el dolor de corazón. Buscar la información oficial, hay tanta, que esto yo no sé si lo podemos bautizar como muerte por transparencia, porque podemos decir que las cosas no son transparentes cuando no se informa, pero cuando hay tanta información, ahora mismo hay que irse a 7 pautas del Ministerio de la Vacunación, cada una de un montón de páginas. Yo entiendo que esto para los ciudadanos es un agobio, hay que intentar, bueno, pues sintetizar y resumir las cosas. Entonces, el resumen, quien tenga la primera dosis de AstraZeneca, por favor, que se inmunice, que acabe la pauta de inmunización. Y ahora, si quieres, hablamos de todas las opciones, posibilidades, pero ese es el mensaje para llevarse a casa. Hay que acabar con la inmunización. Ahora, plazos, que también esto es otra cosa que agobia muchísimo. Lo normal son 10, 12 semanas, según la ficha técnica, el prospecto que llamamos de AstraZeneca, pero que nadie tampoco se rasgue las vestiduras, ni llore, ni rabie, si son a las 14 o a las 16, o pongámonos a la peor, a las 18. Va a seguir funcionando todo. Va a seguir funcionando todo, es decir, que si se me cumplen las 12 semanas mañana, que nadie se tire de los pelos, porque se la puede poner dentro de 2 semanas o dentro de 3. Más o menos, Alfredo, ¿cuáles son los escenarios a los que se enfrentan las personas ahora? Vale. El escenario técnico, científico, lógico, sería el de segunda dosis de AstraZeneca. Pero esto no se ha puesto fácil en nuestro entorno y bueno, la última decisión de las autoridades sanitarias es que se pone prioritariamente Pfizer, pero que si alguien quiere insistir en ponerse AstraZeneca, tiene que firmar un consentimiento informado. Ese es el escenario 1
yo quiero ponerme AstraZeneca porque es lo que dice la ciencia, es lo que quiero hacer. Entonces estas personas tienen que asumir, desgraciadamente, el firmar un consentimiento informado. No se había visto en otros momentos de la historia, pero lo tienen que asumir. Siempre hay una primera vez para todo en la vida, Alfredo. Y además dice una cosa muy dura, porque este consentimiento, y esto lo tengo por aquí, dice que tienen que decir dos cosas. Firman su rechazo a recibir la segunda dosis de la vacuna, de una vacuna distinta a la recibida en la primera dosis, y su petición de ser vacunado en esta segunda dosis con Vaxzevria. Es decir, renuncian a lo que las autoridades sanitarias le indican y piden una segunda de la pauta que ha establecido la Agencia Europea del Medicamento, pero es así. Y entonces tienen que aceptar esto como las reglas del juego. Para rizar el rizo, algunas comunidades autónomas han hecho otro segundo consentimiento si te pones Pfizer. Es decir, que lo firmas sí o sí. Sí o sí. Efectivamente, sí. Con lo cual, las ganas de vacunarte son grandes, ¿no? O sea, estamos arrojando a la gente. Claro, las vacunas son buenas. Esta mañana una persona, no sé si es en Murcia, que ha empezado esta mañana y que había 2 mesas para estas vacunas de segunda dosis de AstraZeneca de menores de 60, me decía, es que estamos un montón de personas, pero decenas de personas en la de Astra y solo hay una en la de Pfizer. Y me escribía la de Pfizer. Dice, me he equivocado. Yo estaba la pobre diciendo, me he equivocado, ¿qué hago? Bueno, escenario 1, ponerse la dosis de la misma vacuna que nos pusieron, AstraZeneca. Porque es lo que recomienda la EMA. Porque es lo que recomienda la EMA, es lo que recomienda un poco el criterio científico hasta el momento. Contras que puede tener esto, porque seguro que hay gente que está diciendo, ya, pero si me toca el trombo, pues vamos a ver. Los trombos raros que se han encontrado en esta vacuna tenían una incidencia de 1 de cada 100.000 inyecciones en la primera dosis y esta baja a la 10ª parte, 1 de cada 1.000.000 en la segunda dosis. Hay que aceptar eso y de hecho eso es una de las cosas que dice ese consentimiento. Acepto que se produce este efecto secundario raro y que asumo esas consecuencias. A ver, esto se sobreentiende en cualquier acto de aplicación de un medicamento. O sea, cuando tú vas a estas vacunas no te obliga a nadie, te citan de una manera con SMS o con un anuncio, con lo que sea, y tú vas voluntariamente. Y además es que a mí me pasó, yo me la puse, a mí me ha tocado Pfizer, me la puse el jueves pasado y la enfermera me explicó, ¿ha tenido usted la enfermedad? ¿Tiene alguna alergia? O sea, me hizo un interrogatorio para explicarme, para averiguar si había alguna contraindicación. Y me dijo, ¿tiene algo que preguntarme o decirme? O sea, que hay un consentimiento informado en el acto de la vacunación. No tenía por qué haberse exigido esta firma específica. De hecho, para rizar el rizo, Andalucía permite que se ponga la vacuna sin firmar, simplemente consintiendo verbalmente que te la quieres poner. O sea que hemos entrado en un escenario un poco en el que yo entiendo que la gente está diciendo, Dios mío, que acabe esto ya, pero que acabe ya. Así que escenario 1, AstraZeneca, Marian. Y posible efecto adverso que hay que asumir, que es el de los trombos, que en la segunda dosis aparece. Uno entre 1.000.000, pero un trombo no implica necesariamente muerte. No, efectivamente, hay un 25% de los casos que llevan a muerte, el 75% de los casos se controlan. Para esto es importantísimo la detección con los síntomas, recordar que se producen entre los 5 y los 15 días, como es una reacción que está mediada por el sistema inmunitario, es una enfermedad, una reacción autoinmune en el fondo, frente a una proteína de las plaquetas. Pues nada, recordar que esto no se produce inmediatamente, se produce entre el día 5 y el 15. Y que el síntoma hay más, pero el síntoma por excelencia es un dolor de cabeza que describen como insoportable, que no responde a ninguna analgesia, o sea, ya te puedes tomar kilos de paracetamol que no te hacen ningún efecto. Y lo peor, si te tumbas, que normalmente cuando te tumbas con un dolor de cabeza te relajas, no, se intensifica. Entonces, digamos que este sería el parámetro que tenemos que utilizar como referencia. Entre el día 5 y el 15 suelen aparecer. Sí, entre el 5 y el 15. Porque la gente dice, bueno, ¿a partir de qué día estoy salvado? ¿No? Porque la gente dice, para quedarme un poco tranquilo. Y una cosa me parece que hemos convertido, fíjate, el acto de irse a vacunar, que yo me emocioné y te lo dije,
porque dices, ¿cómo coño se ha podido ganar esto en un año? Lo hemos convertido en un horror. Sí, sí, de algo emocionante, de algo de querer ir a tener la foto inmortalizando el momento, la ciencia, salimos de esa, a de repente la cojona máximo, de decir, voy a Así ser que yo el que me toque firmar. yo a todo el mundo que me está preguntando estas últimas horas digo, a ver, si tanto te agobia Astra, ponte Pfizer, pero póntela. O sea, tú vete a vacunar con la tranquilidad de que lo que vas a hacer es protegerte y proteger a la sociedad, porque es un acto de doble recorrido. Te proteges tú individualmente, pero estás protegiendo también a todos los que están alrededor. Así que no Yeah, convirtamos o esto sea, en una cosa terrible, en un trauma, ¿no? Que intente la gente ir a vacunarse con alegría, con esperanza. se acaba de conectar mi amiga Irene Hidalgo, que es una de las cobayas del estudio Convivax. Ella se vacunó con AstraZeneca y ahora con Pfizer. Y entonces, bueno, pues vamos a ese siguiente escenario de esas personas que o bien por miedo, porque realmente sienten miedo. Antes de pasar a esto, Alfredo, preguntan mucho también, ¿hay algún riesgo específico en algún tipo de paciente para no ponerse a AstraZeneca? Gente que yo tengo problemas de coagulación. ¿Realmente hay alguna indicación para decir tú realmente debes ir directamente al escenario 2 y ponerte Pfizer? Vale, básicamente la única que estaría indicada de preocuparme es cuando tenemos algún problema que hayamos tenido alguna reacción negativa a la heparina, ¿no? Entonces, si alguien ha tenido un trombo o reducción de plaquetas debido a la heparina, es la única situación en la que debería eh, asustarse. Pero yo siempre digo que cada caso es un mundo. Porque aquí yo explico todo, como has dicho, tengo vídeos explicando un poco los pros y los contras, pero cientos de mensajes ya, pero a mí qué me recomiendas, como si la gente se piensa que para el público en general pongo una explicación Y así luego para ellos otra, cada muy uno pues la bonita, suya. pero luego ya uno por uno voy a ir cambiando, ¿no? Entonces, toda persona que tenga, yo entiendo que toda persona que tenga un problema que haya tenido un problema de trombos, por el tipo que sea, esté ahora más asustada, ¿no? Ves al médico, pregúntale al médico. Es probablemente que no te reciban, pero por teléfono te tienen que atender. A unas malas, al enfermero o enfermera que te va a poner la dosis, se lo dices, mira, tengo antecedentes de trombosis, de lo que sea. Estaros tranquilas, tranquilos de verdad, porque lo que hay que hacer es comunicarlo. No intentar haceros vosotros médicos. Yo entiendo que es una carga pesadísima el decidir esto uno mismo, que no os toca. O sea, no os tocaba, tenía que haber venido dado por quien sabe de esto, ¿no? No es que no estéis preparados para decidir. Yo creo que la gente que se está preguntando estas cosas realmente está preparada para decidir. Lo que pasa es que es una carga, porque a veces que se hace dura de asumir, ¿no? Bueno, y también veniendo del momento pandémico en el que estamos. Quiero decir que no es lo mismo tomar una decisión sobre salud en un momento estándar que ahora con el agotamiento, con la carga emocional que supone el COVID también, con lo que hemos vivido, familiares, fallecidos, enfermos, tiene una connotación que no tiene otro tipo de decisiones en las que además tampoco te preguntan normalmente, ¿qué prefiere usted? ¿Que le intervenga por esta vía o por esta? No, normalmente el paciente salvo raras excepciones o en las películas americanas, no suele decidir porque el médico es el que tiene el criterio. Entonces, en este caso hay esa confusión. Bueno, pues vamos a con ese escenario 2. ¿Me vacuno de Entonces, Pfizer? una cosa que me has pasado en la Sí. lista de preguntas y que tiene que ver con lo que me estás diciendo es el tema de las mujeres que están con anticonceptivos Ah, orales, sí, sí, sí. que solo me la pasan unas cuantas preguntas y además a mí también me lo habían preguntado. No son riesgos que se multipliquen, se sumarían. O sea, tenéis que saber que por tomar anticonceptivos tenéis un riesgo de trombosis, que es otro tipo de trombo distinto al de estas trombosis que se producen por la vacuna, que son con base inmunológica, mientras que las que son de los anticonceptivos son otro tipo. Entonces no es que se multipliquen y que aumente el riesgo, no, se sumarían los riesgos. Eh, Insisto, si alguien está con los... Yo no recomiendo, y de hecho no se ha recomendado en ninguna guía, dejar de tomar los anticonceptivos, porque no puedes matar una cosa a cañonazos. Es decir, no quito los anticonceptivos para tomarme Astra, no tiene nada que ver. Son dos riesgos separados, entonces, si los asumís, los asumís, Hijos de AstraZeneca. efectivamente. Así que nada, no es por tener anticonceptivos se tiene más riesgos con AstraZeneca, no. Pero si no queréis asumir insisto, si alguien no quiere asumir ese riesgo que tiene que asumir, pues que vaya a Pfizer. No pasa nada. No pasa nada. Y vamos a ese segundo escenario. Eso es.
¿Qué pasa con ponerse la segunda de Pfizer? Bueno, pues no sois conejillos de Indias. Para vuestra desgracia, no sois protagonistas de una historia de ciencia ficción. No, no sois conejillos de Indias. En el tema de vacunas se lleva ya investigando y trabajando muchos años en la mezcla. Y de hecho, per se, la mezcla va a ser buena. Porque el sistema inmunitario, cuando le tocan por dos lados distintos, como que se potencia más, ¿no? Así que se ha probado, fíjate, en malaria, se ha probado en VIH, se ha probado en ébola. Y de hecho, se ha probado en COVID. Hay una vacuna que es lo que llamamos heteróloga, que se cogen dos dosis distintas, que es la Sputnik. Así que sin saberlo ni comerlo, tenemos una vacuna que son dos dosis diferentes y que en el diseño, desde el punto de vista científico y inmunológico, a mí me parece la más bonita. Porque, digamos, para que me entiendan, si yo uso dos cosas distintas, lo que potencio es lo que es común. Y en el caso de este Sputnik, son dos adenovirus distintos, pero llevan los dos el trocito del gen del coronavirus, dos potencias el coronavirus. Así que sobre el papel y teóricamente no es malo mezclar y probablemente sea hasta igual o mejor que poner dos dosis iguales. ¿Cuál es el problema de esta? Pues que no hay trayectoria, que no hay una prueba grande, que no tenemos evidencias de que esto haya funcionado en un número de personas grandes. A esto estaría el conejillo de Indias, que ahí sí que ha sido tu amiga, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Irene. Irene. Y tenemos el caso de Reino Unido. Son dos países que han hecho un estudio muy distinto, porque Reino Unido lo que ha hecho es, lo que está haciendo, porque no ha publicado todavía todos los resultados, es combinar todas las opciones. Pfizer, Astra, Pfizer. Curioso, han dejado fuera del arco, en este caso, tanto a Janssen como a Moderna, que podían haber entrado perfectamente en este juego de combinatoria. Y en el caso de España, este ensayo con Vivax lo que pretendiera era contestar una pregunta muy clara, es las personas que se han puesto Astra, ¿qué funciona mejor? ¿Dejarlas así o ponerles de segunda, Pfizer? Esta es la pregunta única y exclusiva que ha hecho el ensayo con Vivax. Y la respuesta ha sido, pues sale mejor ponerles de segunda, Pfizer. No se habían planteado poner Astra y la directora del Carlos III lo ha explicado ayer o antes de ayer, Sí. por un motivo ético, porque como en nuestro país no estaba permitido poner AstraZeneca por debajo de 60 años, pues no podían poner de segunda dosis Astra. Hombre, yo creo que cuando se trataba de dar una contestación a una cosa de este calibre, podrían haber hecho esta excepción y pedir una excepción, ¿no? Decían que no era ético poner de segunda. Como excusa no está mal, ¿eh? La han pensado bien. Esto lo ha contado ayer o antes de ayer la directora Sí, del Carlos III. Entonces, bueno, pues beneficios, que en este momento es lo que está recomendado por las autoridades, punto uno, con lo cual no hay que firmar consentimiento en prácticamente ningún sitio. Dos, no va a haber desabastecimiento, porque Pfizer se han asegurado muchos millones de dosis para las próximas semanas. Astra, a partir de junio, deja de llegar. Y además Astra ha incumplido entregas, con lo cual vamos a ver los que se reciben en el mes de junio, si son todas las que se habían comprometido o no. Y inconvenientes, pues que esta mezcla, que puede funcionar muy bien, pues de momento no está lo suficientemente probada, pero los datos de Convivax y los datos de Reino Unido no son malos ni para tolerabilidad, es decir, parece que no producen un número de efectos adversos mayor que estas dosis por separados, ni para inmunogenicidad, es decir, su potenciación del sistema inmune es igual o mayor que si se pusieran las dos dosis iguales. Así que estamos en una situación no de tablas. De momento la evidencia y la recomendación sería Astra, pero yo creo que en un par de semanas igual la EMA incluso se pronuncia, la Agencia Europea, y autoriza el uso de la mezcla. Es que en este momento ni en el prospecto de Pfizer ni en el prospecto de AstraZeneca se permite el uso combinado. Entonces, estamos en una situación excepcional en España, Francia y Alemania, que yo sepa. Italia, por ejemplo, Inglaterra han decidido acabar la pauta con Astra y otros países como Noruega y Dinamarca simplemente han dejado de distribuir Astra. Es decir, ha habido a la misma evidencia reacciones pues muy variadas. muy diversas, ¿no? En los países. Y esa es otra de las cosas que también genera mucha incertidumbre en los ciudadanos, porque al final, bueno, la evidencia debería ser la misma para todos. O sea, si cada país
toma sus decisiones en base a qué. Pues ese es el asunto, que se ha dejado, yo vamos, si yo fuera trabajador de la Agencia Europea del Medicamento me preocuparía, porque, o me iría directamente, porque es que no tiene mucho sentido. Es una agencia que es reguladora y que se ha convertido en consultiva. Es decir, tú dices y yo hago. Y bueno, pues luego en nuestro país tenemos un comité asesor del sistema de vacunación del gobierno Sí. y luego tenemos además la Agencia Española del Medicamento. Es decir, que además ha ratificado lo que dice la EMA. Y el comité asesor de vacunas ha puesto todos los escenarios con los pros y los contras, pero se inhibió a la hora de tomar una decisión, cosa que tampoco entiendo, porque son científicos de distintas especialidades médicas. Curiosamente no hay inmunología, pero bueno, hay vacunología, hay epidemiología, hay salud pública, y podían haber dicho, bueno, pues a la vista de los pros y contras recomendamos esto. No, ponen pros y contras y se lo dejan decisión a la interterritorial. Entonces, bueno, nos han llevado a un escenario, en cualquier caso, esperpéntico, que es España, en estado puro. Bueno, en este caso, ¿crees que en otros países, no lo sé, te pregunto desde total desconocimiento, ¿crees que se ha informado mejor o que por lo menos los ciudadanos están más tranquilos porque se lo han dado hecho? No sé cómo ha sido en otros países, si también tienen que firmar consentimientos informados o directamente se ha decidido por ellos. Pues mira, Francia, yo creo que se lo han impuesto, lo mismo que se ha hecho en España y no se ha dejado opción de réplica, y no he oído yo que haya mucho movimiento, pero igual lo hay, porque también sabemos que las noticias que nos llegan a veces Que están llegan son, sí. poco filtradas, pero en Alemania ha llegado el extremo, ha habido tanto rechazo a AstraZeneca a nivel popular que, que ahora mismo el gobierno alemán ha autorizado que toda persona mayor de 18 años que quiera ponerse AstraZeneca se la ponga firmando el consentimiento informado, por cierto, de que ellos no la recomiendan. Entonces, Directamente. sí, pero está así. Ahora mismo, si tú eres mayor de 18 años y te quieres vacunar ya con AstraZeneca, no tienes que esperar nada y te puedes ir a vacunar porque les sobran dosis. Claro, hay que tener en cuenta que en Alemania está BioNTech, que es la cabeza pensante de Pfizer, De Pfizer. y está CureVac, que está a punto de salir al mercado y que es otra vacuna de ARN modificado y que están resultando de una eficacia altísima y que está ya en la tercera fase. Quiero decir que CureVac va a competir por este mercado y siendo alemana en cuestión de a lo mejor de pocos meses. Así que bueno, por desgracia no nos podemos poner, digamos, apartar los intereses económicos y políticos porque los hay en todo este panorama. Estamos condicionados por ello. Bueno, antes de que te pregunte un poco por el escenario de la vacunación de los que somos no mucho, pero un poquito más jóvenes, te quería preguntar por algo que me ha preguntado en mi casa, mi suegra. Me ha preguntado por la tercera dosis de Moderna. Ya se ha vacunado con Moderna, mi suegro también, y están preocupados. También ha habido varios comentarios aquí que están preguntando, oye, ¿por qué no con Pfizer, si ahora se dice que de Pfizer hace falta una tercera dosis? ¿No es mejor ya empezar con Pfizer? Qué preguntas tan bonitas, Alfredo. Y hay una colección de preguntas que además es que ya yo tengo pesadillas con ellas. Hay tanta colección de preguntas como de gente escribiendo Pfizer. Mira, Phisr, Pfizer como Pfizer, que también el nombre es complicado, ¿eh? O sea, Efectivamente. La tercera dosis anunciada por Pfizer y por Moderna de momento es un anuncio comercial. Yo no sé si tienen datos que desconozco, han hecho pruebas que desconozco, pero probablemente se basan en que pasados unos meses después de la vacunación el título, la concentración de los anticuerpos en sangre va bajando. Esto pasa de modo natural con todas las infecciones y con todas las vacunaciones, es decir, tenemos una infección o nos vacunamos y suben los anticuerpos en sangre y pasado unos meses u años, depende un poco de la dinámica en cada infección, esto va bajando por si no teníamos la sangre como gelatina. Eso es cierto. Entonces, yo no sé si ellos tienen datos de que esto baja muy rápido, pero sí que aprovecho para deciros que si habéis visto alguna de las cosas que yo he ido contando, en las defensas no solo son anticuerpos lo que tenemos. Tenemos linfocitos, que son células tanto T como B,
y que además generan, en el caso del sistema inmunitario, generan memoria, los tenemos en sangre y son de larguísima duración, tan larga como que del SARS-1, que han pasado la friolera de 18 años, hay personas con memoria en su sangre y no necesitarían inmunización. Y de hecho, bueno, pues inmunizaciones como la del sarampión son de larguísima duración, otras son más breves, como la gripe nos dura 6-7 meses. Entonces, no sabemos todavía lo que va a durar. Yo no sé si cuando ellos dicen que hace falta ya en 9-10 meses una tercera dosis, están sabiendo datos que no han publicado. Esto por un lado. Por otro lado, fíjate, leyendo un poco a los inmunólogos ingleses que han hecho una reflexión a raíz del Convivax español, y que lo he puesto en uno de los vídeos, el artículo es una noticia en Nature, no es un artículo científico, es un poco reflexión. Dicen que terceras dosis o dosis a largo plazo, probablemente repetidas tanto de RNA como de adenovirus, no sean buenas. Entonces, terceras dosis nunca fueron buenas. ¿Por qué dicen esto? Dicen que las de RNA, según nos vayamos poniendo dosis acumulativas, van a tener cada vez más efectos secundarios adversos, por un lado, y las de adenovirus, al repetir la inyección del adenovirus, dicen que finalmente el sistema inmune puede acabar respondiendo más al adenovirus que al gen que portan del COVID. Entonces, ¿esto a qué indica? Pues que a lo mejor la mezcla es el futuro. Justamente esto indica que la mezcla puede ser el futuro, la combinación. Ahora, es posible que no se haya descrito todavía la combinación mejor. Mira, Novavax. Novavax es una vacuna de proteínas, de trocitos del virus, con lo que llamamos adyuvante, algo que potencia las defensas. Esta se está ensayando en España, en la zona de Galicia. Y está en fase 3 y tiene una eficacia, está resultando una eficacia altísima del nivel de las de RNA. ¿Quién no nos dice a nosotros que igual la mejor combinación para futuro es una dosis de RNA y una de proteínas, o una de adenovirus, una de adenovirus y una de RNA? Y luego hay unas que a mí me fascinan, unas vacunas que son los que llaman las partículas tipo viral y que las crecen en plantas. Es súper sostenible, las VLPs. Y tengo una, que no sé si la tengo aquí a mano, pero si la encuentro os la enseño. Porque he estado dando clase hoy a un instituto de secundaria y tengo todas las maquetas por aquí. Si me aparece os la enseño. Entonces, un VLP es como el virus, pero sin el trocito del ARN. Entonces, sería casi como una inactivada, pero como mucho más perfecta. Y yo tengo muchísima fe en esta, y por no contaros de la española, porque la española va a entrar. Háblanos de la española, de Juanes. Pues mira, la española, eso sí que es muy sencillo. Lo tengo por aquí a mano. Las que nos están poniendo intramusculares generan un montón de defensas internas, de defensas en nuestra sangre, pero muy pocas en nuestra vía de entrada, que sería la zona respiratoria. De modo que si en esta situación me infecta el virus, perdón, aquí tengo el virus, es que estaba yo buscando un virus, tengo por aquí virus a mano, el virus puede entrar a unas malas en esta situación, que es la vacuna normal, tanto las de RNA como las de adenovirus, el virus puede entrar. Y diréis, vale, tienes defensas en sangre, en lo que llegan ahí, pues yo puedo crecer el virus un poco en mi aparato respiratorio y puedo infectar. Y esta es la situación ahora. ¿Qué pasará con la española si funciona bien? Que tienen que acabar todos sus vasos, que igual tienen menos cantidad de defensas dentro, pero va a tener una potentísima defensa en la zona de entrada, con lo cual aquí el virus ya no entra. Ya no entra y por lo tanto ni voy a tenerlo asintomático ni lo voy a contagiar. Entonces, ¿quién nos dice que igual dentro de año y medio, de 2 años, una de RNA y esta es la combinación? Quiero decir que es que queda mucho por saber. Yo no cerraría nada a terceras dosis de nadie. Otra cosa es lo que quieran decir las farmas, ¿no? Pero... La cuestión es, Alfredo, toda esta gente que está hablando, o sea, independientemente de que esa tercera dosis pueda estar ahí, o lo que se pueda llamar, como en otras vacunas, una dosis de recuerdo, que como decías al principio, puede ocurrir pues, con la vacuna de tétanos, por ejemplo, hay que volver a ponérsela y nadie se rasga las vestiduras por ello. Esto puede ocurrir, pero hay mucha gente que esperando, claro, nos pones la miel en los labios con ese tipo de vacunas y hay mucha gente que lo escucha y dice, bueno, pues yo me quedo con mi dosis de AstraZeneca y ya cuando llegue la Novavax o cuando llegue la española y tal, pues ya si me vacuno y me espero a la buena. Bueno, ahora les voy a desanimar, ¿vale? Porque esto también está en uno de los vídeos,
pero esto es la contestación, digamos, a la cepa india, que es o la variante india, que es la que se está en este momento imponiendo en Reino Unido y que puede ser que nos suceda aquí. Entonces, si os fijáis, con una dosis de AstraZeneca solo tengo 1/3 de protección. Entonces, cuidado con quedarse con una dosis porque puede ser que a estas variantes nuevas no podamos responder bien. Plantarle cara, ¿no? Claro, así que en este sentido hay que completar. Y fíjate que si nos quedamos también, esta es otra publicación que hay con una dosis y con dos, tanto de Astra como de Pfizer. En verde son las situaciones buenas y la posibilidad de transmitir la enfermedad con una sola dosis en Pfizer, de padecerla sin síntomas, es ya un 50%, la protección, perdón, y en Astra es entre un 33 y un 50%. Es decir, una dosis, por favor, olvidémonos. Tomar la decisión que queráis, que sopeséis, pero no os quedéis solo con una. Y ahora voy a enseñarte un gráfico que también he puesto en un vídeo y que mucha gente me ha dicho, ya, pero es que según me dices, se ha hecho tanto en la EMA como en Inglaterra, perdona, por décadas de vida, una ratio, una proporción riesgo-beneficio. Es decir, sabiendo más o menos a qué edades se han producido estos efectos raros de los trombos y sabiendo a qué edades más o menos las personas que tienen la enfermedad ingresan o pasan a UBI o mueren, cuál es el ratio riesgo-beneficio. Este ratio cambia mucho en función de la incidencia acumulada. De la incidencia, claro. Entonces hay situaciones de incidencia alta, de incidencia media y de incidencia baja. Entonces, para incidencia alta, por mucho que queramos debatir, siempre hay muchísimo más beneficio ponerse la vacuna que riesgo. Pero en una situación de baja infectividad, que se dice que sería una incidencia de 55 por cada 100.000, en este momento estamos al doble, pero la incidencia media sería unos 400 por cada 100.000. Bueno, pues esta es un poco la situación del riesgo, lo veis aquí en rojo, el beneficio en azul. Entonces, bueno, sigue habiendo más beneficio en personas hasta 30 años, pero la proporción riesgo-beneficio no es la misma que si nos vamos al otro espectro, donde por encima de los 70 y los 80 años, pues imagínate el beneficio frente al riesgo. Lógicamente, morirse de COVID o ingresar en UCI por COVID en personas por debajo de 30, de 40 años es muy raro, es muy infrecuente. Entonces, yo a unas les dije en el vídeo, bueno, pues si tienes tanto agobio por los trombos, si te da muchísima reacción la primera dosis, si tienes menos de 40 años, pues vale, pues ponte Pfizer, pero por favor póntela, no te quedes con la duda de... Entonces dicen, ¿has recomendado Pfizer de segunda? No lo recomiendo. Creo que ha quedado clarísimo y lo vuelvo a repetir, que según la evidencia científica lo correcto es ponerse Astra. Pero me parece vital y por encima de esto que la gente vaya primero a vacunarse con la mayor tranquilidad y la mayor ilusión y esperanza posible, y segundo, que nadie se quede sin ponerse esa segunda dosis, porque esa es la peor situación para ellos y para la sociedad. Para ellos, porque como te he enseñado, se quedan desprotegidos frente a la variante normal y frente a variantes nuevas. Y para la sociedad, porque van a convertirse en caldos de cultivo de nuevas variantes. Alguien que está inmunizado a medias es el perfecto cuerpo para que el sistema inmunitario se le escape y aparezca un nuevo virus. Así que... Y Alfredo, una pregunta. Mucha gente que nos está escuchando ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos. Y aquí también ocurren dudas. Bueno, como yo he pasado la enfermedad, si me ponen una dosis de AstraZeneca, ¿ya con eso empato y no tengo que ponerme la segunda dosis? A ver, esto es una cosa de perogrullo, pero hasta los propios inmunólogos, si me apuras, y en general los sanitarios, se nos ha olvidado en muchas ocasiones. Una vacuna es un simulacro de una infección. Tiene sentido antes de tener una infección. No tiene mucho sentido que yo tenga el sufrimiento de la infección y luego haga el simulacro. Bueno, pues ese es el rollo. Si yo he tenido la infección, no necesito el simulacro. Bien, esto es así de sencillo teóricamente, pero da miedo, ¿no? Entonces, las autoridades en un principio no contemplaron esta situación y a todo el mundo, hubiera tenido o no hubiera tenido la infección, le administraban las 2 dosis. Después de mucho insistir y de que se hayan hecho estudios, al menos 2 que yo conozca, en los que se ha visto que alguien que ha tenido la infección con una dosis queda mucho más protegido que alguien con 2 dosis de vacuna.
O sea, infección más una dosis. En este sentido podríamos... Mejor que 2 dosis de vacuna. Sí, podríamos intentar entender una infección como la primera dosis y la vacuna como la segunda, y eso te deja más protegido que 2 dosis de vacuna. Pues entonces se ha convencido a las autoridades, y ya en las pautas del Ministerio ha salido desde hace 2 o 3 versiones, que por debajo de 65 años se haga así, es decir, he tenido la infección, solo una dosis, ¿y en qué momento? Pues lo mejor es esperar medio año como mínimo. Es que hay gente que sale del hospital y se pone la vacuna, que es como que no tiene sentido ninguno. Y aquí también hay un poco sentido amburtias español, de que si no me pongo las 2 dosis no me van a dar el puñetero El certificado verde. certificado, claro. Entonces, ya habéis visto que el certificado, según se va dibujando, va siendo más coherente y va a contemplar que he tenido infección, o que tengo anticuerpos circulantes, o que me he puesto la vacuna, o que tengo la PCR hecha. O que tengo una PCR, exactamente. Claro, o sea, que un poco este certificado ya va siendo un poco más coherente. Al principio, yo entiendo, los profesionales sanitarios han puesto las 2 dosis, pero por decir, yo no me quedo sin viajar, vamos. Entonces, bueno, respondiendo de nuevo, si tienes por debajo de 65 años, una dosis es suficiente y deja pasar 6 meses para que tu sistema inmune descanse un poquito, y esa segunda dosis es un recuerdo que lo potencia mucho. Y por encima de 65, pues recomiendan hacer la pauta de vacunación completa. Recomiendan. ¿Es necesario hacerla para el sistema inmunitario? No. Pero como hay miedo de que con una determinada edad se pierdan las defensas más rápido, bueno, pues yo también entiendo este principio de precaución. Es un principio de precaución. Por encima de 65 me cubro en salud, y por si acaso la persona ha perdido las defensas. Ahora, si habéis tenido una persona, yo si tuviera a mi padre 70 años y ha tenido la enfermedad antes de ayer, antes de ponerle la vacuna, pues pregunto que le hagan anticuerpos. Pues si está protegido, ¿para qué le voy a vacunar? Es que, insisto, la vacuna es un simulacro de haber estado infectado. Entonces, si ya estoy infectado, ¿para qué hago el simulacro después? Es un poco algo sin sentido. Pues es una aclaración interesante, porque de verdad que hay muchísima gente con esta duda, precisamente por el miedo a no tener el certificado, por el miedo a que desaparezcan los anticuerpos, y porque nos llevan a arrojarnos en brazos de vamos a hacernos test de anticuerpos y a ver cómo interpretamos eso. Y test de anticuerpos, no me dejes pasar eso, porque es que, por favor, que miren qué test de anticuerpos se están haciendo. Porque ya hemos hablado tú y yo de esto, además en privado. Los test de anticuerpos de la parte del curso primero y segundo de pandemia, los que se hacían para ver si yo había superado la infección, en muchos casos no valen para los anticuerpos. Esto con cualquier virus, que tengo por aquí unos cuantos, os lo explico. Si yo he tenido la infección, puedo hacer anticuerpos frente a la proteína roja, frente a la proteína verde y frente a la proteína azul. ¿Vale? Y entonces, cuando me miden los anticuerpos para ver si está infectado, me pueden medir una mezcla de los 3. En el caso de las vacunas, no he tenido la infección. Me están vacunando única y exclusivamente frente a la proteína roja. Con lo cual, los únicos anticuerpos que puedo tener son frente a la proteína roja. No voy a tener ni frente a la verde ni frente al azul. Entonces, tener mucho cuidado con los test que se están haciendo, con independencia de que sean rápidos o de que sean de laboratorio. Y de hecho, los rápidos que se compran por internet, mal. Los rápidos que se compran en farmacia y con receta médica, si es que nos la quieren dar. Sí, así que cuidado con el test, porque puede ser que me digan no tengo anticuerpos, pero me estén mirando los anticuerpos azules, que claro, si me han vacunado contra el rojo, no voy a hacer anticuerpos azules. Claro, pero a nivel de usuario, Alfredo, es muy difícil que tanto sea en una clínica como, por supuesto, un test que compras por internet, el ciudadano sepa qué anticuerpos están midiendo cada test. Por tanto, el riesgo de error es grande. Pero no solo en el ciudadano de la calle, es que ya te digo que en muchos profesionales sanitarios me han escrito es que no tengo anticuerpos, y cuando les he dicho, pero habéis preguntado al laboratorio si os han mirado anticuerpos vacunales. Ay, no, yo solo he pedido anticuerpos SARS-CoV-2. Entonces, cuando lo preguntaron, dijeron, claro, es que estos no miden los anticuerpos anti-S, anti la proteína que te estoy vacunando. Pues, merluzo, no voy a tener anticuerpos frente a algo que no te estoy vacunando. Entonces, bueno, que hay mucho lío con esto, pero de todos modos que tampoco entiendo este drama desesperado de decir, quiero saber si me he inmunizado. Porque, por otro lado, aunque me hayan hecho el test bien
y no tenga anticuerpos, eso no significa que no esté inmunizado. Tengo células circulando, además lo tengo todo por aquí. Tengo células T cooperadoras, que son las que organizan toda la respuesta inmune, el maestro Yoda, que es el maestro de ceremonias. Y estas no me las están midiendo. Y las puedo tener en circulación y estar inmunizado, aunque me salgan que no tengo anticuerpos. Entonces, que no es una relación directa no tener anticuerpos con no estar inmunizado, que nos tranquiliza. Esas células T, Alfredo, que son como un acto de fe, que hay que creer en ellas sin verlas. ¿Hay alguna previsión de que se puedan medir de una manera más sencilla? ¿Sabes si está investigando Están, eso? sí, no, se están ya sacando. Hay alguna privada, hay alguna empresa privada que ya las está haciendo, tanto las células T como las células citotóxicas, las asesinas también T, como las células B, en respuesta al coronavirus. Entonces ya empezando a haber test. Lo que pasa es que ahora, más que de la sanidad pública, que también los hay, está habiendo en empresas, en laboratorios privados. Pero están empezando a ver y bueno, yo ya he visto informes con estas células. Nos hemos vuelto tan locos con esta búsqueda de la inmunidad que esto era esperable. Se han puesto de moda y en breve todo el mundo tendrá sus anticuerpos y sus células T mirando. Células T. Bueno, pues lo que tenga que ser no será lo menos malo de todo lo que tenemos encima. Alfredo, última pregunta, que no te quiero robar más tiempo, pero como te decía antes, para las personas que están en esos 40, que en esos 30, que no sabemos cuándo nos toca vacunarnos, esas previsiones, en Estados Unidos vemos las noticias de que al llegar al 50% de la vacunación se ha frenado y allí les sobran vacunas, ya no saben qué cervezas regalarles ni qué patatas fritas regalarles para que se vacunen. Les caducan las vacunas, mientras que aquí nos sentimos tercermundistas sin vacunas, es una cosa terrible. ¿Qué previsiones tenemos? A ver, yo siempre he sido contrario a poner fechas y de hecho creo que nos ha hecho bien en poner esta fecha del verano, el 70%, porque ojalá se logre. No, yo creo que si hay suministros, si hay dosis, se logrará en este verano el 70%. Una vez que se vacunaron los más vulnerables por edad, bueno, no solo por edad, que eran las personas, los ancianos institucionalizados, pero también los trabajadores sanitarios de primer nivel. Una vez vacunados estos, yo creo que ya las estrategias pueden ser distintas en cada país y de hecho algunos, como bien sabes, han abogado por vacunar a los más jóvenes como los que son más contagiadores en vez de a los más vulnerables. Yo sí que hay una cosa que no entiendo. Hay enfermedades crónicas muy a riesgo que yo hubiera vacunado. Yo ya estoy con la primera dosis y tengo 58 años. Sinceramente, yo se la podían haber ahorrado y haberse la puesto a una persona con fibrosis quística, por ejemplo, porque tiene mucho más riesgo que yo, o alguien con obesidad, o alguien con diabetes. Yo creo que hay unos determinados grupos de riesgo. Así que han definido unos cuantos, los trasplantados, los oncológicos, los VIH, y todo eso está muy bien porque es un poco la parte más inmunodeficiente. Faltaba, sí, también. Vale. Pero ahora, digamos que habría una segunda parte de las autoinmunes crónicas, las diabetes, los obesos, las hipertensiones, los que te decía, los fibrosis quísticas y otras, las EPOC, enfermedades pulmonares, que yo creo que tenían que haberse priorizado. Y por lo que he oído, dicen, no, es que esto ya no se puede priorizar porque hubiera sido una logística muy compleja y es mejor ir por décadas que vamos a ir más rápido. Bueno, pues yo creo que ambas cosas se pueden combinar. Mientras que haya suministro, yo creo que no hay ningún problema. Dicen que en agosto va a estar vacunado el 70% de la población. Pues si no deja de haber suministro, estoy seguro de que sí, porque lo que sí te digo, y por proximidad, es que la enfermería está volcada en vacunar, vacunar y vacunar. Mañana, tarde, noche y fines de semana. O sea que aquí no va a haber ningún problema. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos el suministro. Yo creo que no vamos a llegar a lo de Estados Unidos porque España es un país que, a pesar de este esperpento que tenemos a veces, tenemos una muy buena cultura de vacunación. Y fíjate que para el sarampión tenemos el 96% de cobertura. O sea, yo creo que no vamos a llegar a ese rechazo. ¿Que habrá gente que rechace? Pues lógicamente esta gente lo va a pasar. Quiero decir, esta enfermedad, si no te vacunas, finalmente la pasarás con síntomas o sin síntomas. Pero esto es una enfermedad que al final se incorporará a nuestro sistema estacional de resfriados, pero hasta que esto sea así, todo el mundo la va a pasar. Entonces, si no estás vacunado, pues la pasaremos. No, yo no me preocuparía de personas de 30 años
por llegar a la vacuna. Claro, entiendo la preocupación de decir, bueno, pero ¿cuándo voy a poder yo abrazar a mi tía, a mi abuela sin riesgo, ¿no? Pues es comprensible, ese riesgo lo tiene la persona que está sin vacuna, ¿vale? Pero yo creo que Hombre, antes... yo Alfredo, este fin de semana que he estado pues con mis suegros, con mis padres que están vacunados, he estado con mis cuñados que han pasado la enfermedad, algunos incluso vacunados por sus profesiones, y yo me sentía como un verso suelto. Y al final dices, bueno, ¿cuándo me toca a mí? ¿No? O sea, lo sientes desde el punto de, bueno, yo sé que realmente mi riesgo es bajo, que es cierto que hay muchas personas que tienen que vacunar antes que yo, pero te apetece también pertenecer a ese grupo en el que de una manera te sientes protegido y con mayor libertad para estar con la gente que quieres porque llevamos ya mucha tela de vida. Pero vamos, creo que las perspectivas son buenas y aunque solo sea porque no se quieren vacunar en otros lugares del mundo, pues nos llegará. Pero fíjate que estamos siendo también, de nuevo, y a pesar de lo que te digo, estamos siendo un poco egoístas, porque yo pensaba, lo que te decía, dice esta reflexión, vale, yo he vacunado, pero es que hay gente que creo que la necesita más que yo. Y en otros países del mundo. Y luego, a lo que te voy, en otros países del mundo, ¿qué? O sea, yo ya hay un país que he visto que ha devuelto 1 millón, 1 millón de dosis, creo, de AstraZeneca, porque dijeron que si en Europa y en América no se estaba poniendo, como no se la mandaban a ellos. Es decir, a esta vacuna le han dado la puntilla. Sí, sí, total. Le han dado la puntilla totalmente. Y también una cosa que la hemos dicho, pero por si acaso no ha quedado claro, las personas que completen la vacunación con AstraZeneca con la segunda dosis, tienen que ser conscientes de que si en algún momento es necesaria una tercera, desde luego en Europa no va a ser AstraZeneca. Y con esto no quiero decir que sea grave, no pasa nada, pero simplemente que sean conscientes que esto va a ser así. Y otra cosa, no sé si tienes muchas adscritas de edades por encima de los 60, pero alguna habrá. Ayer se ha dicho que también se les va a ofertar a estas personas que se han puesto la primera de Astra, se les va a ofertar la segunda de Pfizer. No sé si con consentimiento, sin consentimiento, pues se les va a ofertar. Así que esta combinación se va a hacer muy común, porque lo que está claro es que a partir de junio desaparece en nuestro panorama el suministro de AstraZeneca. Sí, nos quedan unas semanas, pero bueno, aún así creo que todo lo que comentas desde el principio, y creo que es el resumen con el que hay que terminar, Alfredo, lo importante es completar la pauta y no quedarnos con una sola dosis independientemente de que tengamos mucho anhelo de conseguir una vacuna mejor o porque nos haya dado un test maravilloso y tengamos más anticuerpos que nadie. Y yo creo que otro segundo mensaje es que todo el mundo piensa que su caso es único, que es excepcional, que los síntomas que le ha dado la primera dosis o su historial de trombos o de hematomas o lo que sea es único, que no intente buscar una respuesta por aquí, que pregunte a su médico. O sea, lo mejor es que pregunte a su médico su caso concreto porque sabe su evolución, sabe sus síntomas, sabe su evolución clínica y es quien le puede ayudar a tomar una decisión. Aquí lo que podemos hablar es de cuestiones generales y, como has dicho, resumen, lo mejor es vacunarse. Segundo, la mejor opción es AstraZeneca para quienes hayan tenido la primera dosis, pero siempre va a ser mejor ponerse Pfizer que no ponerse ninguna. Y esto es fluido y puede ser cambiante y puede ser que dentro de un mes, si hacemos este directo, pudiéramos decir, pues mira, los que se pusieron Astra Pfizer ha funcionado mejor que los que se pusieron Astra. Pues puede ser. Bueno. Pero en este momento de la historia, hoy, al día de mayo que estamos, no hay estas evidencias. Alfredo, yo no sé si estás viendo los comentarios que están entrando, la gente está muy agradecida por este directo. Hay muchísimas preguntas que han quedado respondidas, todas, excepto las de los casos individuales, que también han quedado respondidas, porque si tu caso es individual, como bien dice Alfredo, consulta a tu médico, pero hay tantos comentarios, Alfredo, en las preguntas, preguntando como dándote las gracias por tu claridad y agradeciendo que haya gente como tú dispuesta a poner luz donde otros al final solo ofrecen sombras o tanta transparencia, como bien has dicho, que con tanta transparencia pues también es imposible encontrar la información. Te doy las gracias de todo corazón por estar siempre ahí al otro lado, por echarnos una mano, por explicar las cosas tan re bien, por mojarte, y lo que te deseo es mucha fuerza porque, Alfredo, yo hay días que te veo y digo, este hombre, ¿de dónde saca la energía para seguir al pie del cañón inmunoinformando de la manera que lo haces? Dale un beso muy fuerte a Vicente,
que te cuide mucho, cuídale tú a él también. Ha dicho que sí quería asomarse, que saludara, pero me ha dicho que estaba ya en pijama. Y digo, Bueno, como si a Marian esto le importara mucho, que es la a mí experta. los pijamas, si yo voy de bodas con pijamas, es mi traje de fiesta. Bueno, pues le das un beso y ojalá Claro que sí. podernos ver pronto. De verdad, Alfredo, muchísimas gracias. Y a todos los que estáis aquí, ya sé que seguís a Alfredo, pero si no, pincháis arriba, donde pone la flechita de Boticaria García, y seguid a Alfredo, porque todas estas cosas las que nos cuenta día a día y os va a ser súper útil. Un beso fuerte. Buenas noches. Un beso. Adiós. Adiós.